en los albores de la existencia material, mucho antes de la consolidación de las estructuras topográficas o de la aparición de la biología compleja. Los registros antiguos postulan un estado de ausencia térmica y espacial absoluta. Este escenario inicial no se definía como un vacío hueco según la óptica moderna, sino como una masa hiperdensa de fluidos oscuros y estáticos conocida bajo el término técnico de NAN. La característica primordial de este océano preexistente era su nivel máximo de entropía, una condición física donde la energía se encontraba distribuida de manera totalmente uniforme. Debido a esta uniformidad absoluta, no existían gradientes de temperatura ni de presión, lo cual imposibilitaba la generación de cualquier tipo de trabajo mecánico o movimiento direccional. En este entorno de quietud perpetua, la biología era una imposibilidad matemática. El dato más contraintuitivo que desafía la comprensión contemporánea sobre los esquemas de esta civilización es que la luz no fue concebida inicialmente como un medio pasivo para percibir el entorno visual. Por el contrario, la emisión luminosa fue identificada como el primer material de construcción tangible y activo. El universo, tal como se experimenta en la cotidianidad, fue el resultado secundario del encendido espontáneo de una conciencia solar autosuficiente que operó como una fuerza de empuje constante contra el caos termodinámico. La entidad astronómica designada como Ra no funcionaba simplemente como un cuerpo luminoso en la bóveda celeste. Su aparición constituyó el primer evento documentado de ruptura de simetría en la historia de la física del mundo antiguo. Al manifestarse desde el interior del mar inerte, esta masa de alta temperatura impuso el primer límite estructural estricto al desorden absoluto del fluido primordial. Sin la irradiación constante de este generador central, la materia habría permanecido indefinidamente en un estado de desintegración fría. La civilización del Valle del Nilo determinó, mediante la recopilación sistemática de datos ambientales a lo largo de los milenios, que la existencia material no era un estado garantizado por defecto, sino una anomalía estructural que requería un gasto energético inmenso, violento y continuo para mantenerse en funcionamiento. Esta conclusión se derivó de la observación directa y analítica de la mecánica de fluidos y de la agricultura locales. El calor emitido por el disco solar regulaba de forma exacta el volumen de las inundaciones fluviales, determinaba la tasa de evaporación atmosférica y dictaba el ciclo de germinación en la capa terrestre fértil. Al extrapolar este modelo de comportamiento local a una escala cósmica, los analistas técnicos de la época concluyeron que la fuerza de gravedad topográfica y la cohesión molecular a nivel planetario dependían exclusivamente del rendimiento operativo del astro rey. El descenso diario del Sol por el occidente no era interpretado bajo ninguna circunstancia como un simple ocaso de transición inofensiva. Era catalogado como una falla estructural inminente en el sistema de soporte vital de la Tierra, una caída abrupta en los niveles de irradiación térmica que amenazaba con devolver todo el orden edificado a la inercia letal y destructiva de las aguas primordiales de las que había surgido. Antes de explorar a fondo cómo es posible que el rendimiento técnico de una sola masa estelar regulara el equilibrio exacto entre la estabilidad del hábitat planetario y la aniquilación total de la biosfera, es oportuno realizar una breve pausa en este diagnóstico operativo. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta sesión de análisis sobre la arquitectura física de la antigüedad. Puedes registrar tu ubicación geográfica precisa en la sección de comentarios dispuesta bajo este documento visual. Asimismo, si esta aproximación puramente fáctica y desprovista de alarmismos añade valor y precisión a tu base de datos personales, te sugerimos suscribirte al canal para asegurar la recepción puntual de nuestras futuras investigaciones y disecciones documentales. Retomando el análisis estructural del sistema estelar, este documental establece un contrato narrativo estricto con el receptor para desmantelar y exponer el engranaje subyacente de la cosmología solar antigua. A lo largo de los 7 bloques mecánicos restantes, se trazará una ruta técnica a través de los mecanismos exactos que transformaron el desorden natural en un sistema habitable de alta complejidad. Se abordará de forma cronológica el proceso exhaustivo mediante el cual el disco de energía de alta intensidad se aisló del entorno acuático estático y comenzó a separar los componentes atmosféricos para crear
capas de presión y volumen aéreo. El propósito metodológico central de esta expedición es responder con exactitud a la premisa establecida en el título de la investigación, eliminando cualquier interpretación o suposición mágica para centrarse estrictamente en la necesidad termodinámica del descenso nocturno hacia las zonas inferiores de la corteza geológica. El recorrido analítico detallará paso a paso cómo la configuración del transcurso temporal no fue un invento abstracto o filosófico, sino una división geométrica estricta de 12 sectores diurnos, diseñados por los observadores para medir con rigor la tasa de desgaste térmico del Sol sobre la geografía. Se expondrá la verdadera anatomía del reactor principal, explicando con datos concretos por qué los constructores le asignaron componentes biomecánicos defensivos, los cuales funcionaban como barreras de contención de radiación direccional para evitar la calcinación instantánea y accidental de los ecosistemas en la superficie. No se abordarán fábulas poéticas sobre el firmamento, sino que se expondrán teorías fundamentales sobre el comportamiento del vector de luz, el manejo logístico del calor extremo y el nivel de resistencia de los materiales geológicos bajo estrés continuo. El punto focal de este informe recaerá sobre la incursión técnica y obligatoria del núcleo activo en el canal subterráneo y cavernoso denominado la DUAT. Se examinará este descenso altimétrico no como un área de transición espiritual para los caídos, sino como una parada de mantenimiento rutinario y de máxima peligrosidad para la estabilidad universal. La maquinaria estelar agotaba por completo su carga de propulsión tras 12 horas de emisión sostenida a máxima capacidad. Para evitar un estado de colapso terminal permanente, debía sumergirse de manera controlada en un entorno de alta fricción para fusionarse temporalmente con masas geológicas inertes y recargar su capacidad de emisión termonuclear antes de ser impulsado por fuerzas de compresión nuevamente hacia la estratosfera. La colisión nocturna recurrente contra gigantescas fuerzas reptilianas será analizada sin decoros bélicos morales, entendiéndola bajo la óptica de la dinámica de fluidos como la resistencia de choque masiva que un entorno de alta densidad ejerce contra la luz en desplazamiento. Desglosar la mecánica del astro implica, por lo tanto, entender el pivote central de cálculo sobre el cual rotó el desarrollo del intelecto técnico primigenio. El Sol y sus reglas inquebrantables obligaron a la civilización emergente a formular la ciencia geométrica para calcular y registrar sus ángulos de proyección cambiantes, a desarrollar la ingeniería hidráulica masiva para sincronizar la seguridad alimentaria con sus fases de temperatura máxima, y a estructurar una logística gubernamental compleja capaz de sostener áreas densamente pobladas basándose en el rigor de un calendario inamovible. Toda la biomasa existente, conformada en su base por carbono e hidratación constante, constituye bajo esta perspectiva analítica una red de baterías orgánicas de almacenamiento temporal, creadas y mantenidas para asimilar los vectores lumínicos emitidos a larga distancia por el punto caliente principal. El orden universal establecido y defendido por esta central térmica se definía operativamente mediante el uso de la constante denominada Ma'at. A diferencia de las traducciones literarias modernas que intentan asociarla con valores sociológicos blandos, en el rígido marco del pensamiento astronómico inicial, el concepto representaba la calibración perfecta e innegociable de una balanza mecánica. Era el nivel del arquitecto en el plano, la tensión inalterable en la cuerda que garantizaba que la bóveda del cielo mantuviera su arco de resistencia y que el nivel del suelo terrestre conservara su planitud funcional sin colapsar por implosión hacia el centro bajo el inmenso peso de los gases y las corrientes atmosféricas. El motor principal de la radiación consumía esta constante como insumo esencial para no desintegrarse. El Sol operaba con eficiencia únicamente si las métricas de contrapeso estructural se mantenían operativas, tanto en el sector visible superior como en las esclusas de navegación ocultas en el hemisferio inferior. Este bloque de apertura ha servido exclusivamente para instalar los parámetros de medición base sobre los cuales se construirá el resto de la investigación documental. El perímetro de estudio está ahora acotado a lo comprobable y las reglas fundamentales sobre el control calórico han sido expuestas con claridad. El universo observable se entiende desde esta concepción como una maquinaria frágil y altamente demandante, construida de forma activa por la inyección de fuerza expansiva contra un contenedor de vacío estático que
Empuja milímetro a milímetro para borrar la existencia. Habiendo establecido que la propagación de la luz directa es el único material aislante que separa el desarrollo biológico y arquitectónico del estado de cero absoluto, el avance de esta cronología requiere la inspección del segundo preciso en el que el motor primario entró en ignición. La secuencia de eventos detallará en la siguiente fase exactamente cómo se consolidó la temperatura inicial y de qué manera la fuerza electromotriz logró romper la presión incalculable de la inercia total. Para comprender la magnitud de la creación del mundo según la visión del antiguo Egipto, es imperativo analizar primero el estado de la materia antes de que existiera cualquier forma de estructura organizada. Los textos funerarios y las inscripciones en los templos describen un escenario que precede al tiempo y al espacio, conocido como el Nan. A diferencia de las concepciones modernas del vacío como un espacio hueco y sin contenido, el Nan se definía como una masa infinita de aguas inertes y oscuras. No era un lugar de ausencia, sino un estado de potencialidad absoluta donde todos los elementos del universo existían en una suspensión caótica, sin dirección, sin forma y sin propósito. Era la materia prima del cosmos en su estado más primitivo, una extensión ilimitada de fluido estático que carecía de límites físicos y de cualquier tipo de diferenciación entre arriba y abajo o entre el norte y el sur. En este contexto de entropía máxima, donde la energía estaba distribuida de manera uniforme y por lo tanto era incapaz de generar trabajo o movimiento, ocurrió el evento singular que marcó el inicio de la cronología. La física de esta cosmogonía establece que la conciencia y la luz no fueron impuestas desde el exterior, sino que surgieron desde el interior de este océano primordial. Este fenómeno se conoce como la autogénesis. Ra, la entidad solar, no tenía padre ni madre en el sentido biológico o genealógico. Ra se creó a sí mismo mediante un acto de voluntad pura, separándose de la inercia del Nan. Este es un punto crucial para entender la teología solar. El Sol no es un objeto pasivo colocado en el cielo, sino una fuerza activa que rompió la estática del universo para imponer la primera ley de la termodinámica en un entorno que tendía al reposo absoluto. El primer indicio físico de esta ruptura fue la aparición de una colina primordial, un montículo de tierra sólida que emergió de las aguas del caos. Este concepto, denominado Benben, representa la cristalización de la materia sólida a partir del estado líquido e indeterminado. Sobre este punto focal se manifestó Ra por primera vez. La transición de la oscuridad total a la presencia de una fuente de luz radiante marcó la separación definitiva entre lo existente y lo no existente. Antes de Ra, todo era uno; después de Ra, el universo se convirtió en una dualidad compuesta por cosas que son y cosas que no son. La luz solar, por lo tanto, actuó como el agente catalizador que permitió que la materia adquiriera contornos definidos y que el tiempo comenzara a fluir en una dirección lineal hacia adelante. La relación entre el Nan y Ra no es de eliminación, sino de desplazamiento. Ra no destruyó al Nan, simplemente creó una burbuja de aire y orden dentro de él. El universo habitable, según esta descripción, es una esfera de vida rodeada por todos lados por las aguas infinitas del caos que presionan constantemente contra los bordes de la creación. Esto explica la ansiedad subyacente en la cultura egipcia respecto a la estabilidad del cosmos. Si Ra dejara de emitir su energía o si su ciclo se interrumpiera, la burbuja colapsaría y el Nan volvería a inundar el mundo, devolviendo todo a la oscuridad inerte del principio. La existencia es, por definición, un estado de resistencia activa contra la tendencia natural de la materia a volver al desorden. La manifestación de Ra en este primer momento a menudo se asocia con el dios Atum, una forma del Sol que representa la totalidad y la finalización. Atum-Ra es el punto de singularidad donde toda la energía del universo estaba concentrada en un solo cuerpo, antes de expandirse. Al surgir del agua, esta entidad solar comenzó a generar los elementos básicos necesarios para la vida. El primer acto tras su autocreación fue la generación de aire y humedad, personificados en las figuras de Suitefnut. Esto no debe interpretarse como una familia mítica, sino como la descripción de un proceso físico. El calor intenso del sol naciente interactuando con las aguas primordiales provocó la evaporación y la creación de una atmósfera. La atmósfera, a su vez, creó un espacio vacío entre el agua y el cielo, permitiendo que la vida biológica tuviera un lugar donde desarrollarse. Este proceso de creación se basaba en la observación directa del entorno natural del Valle del Nilo. Cada año, las aguas de la inundación cubrían la tierra, convirtiendo el paisaje en una imagen del Nan.
Cuando las aguas retrocedían, los primeros montículos de tierra fértil emergían bajo el calor del sol, y la vida vegetal explotaba en esas islas de barro. Los antiguos astrónomos y sacerdotes extrapolaron este fenómeno local a una escala cósmica. Concluyeron que el universo entero debió haber nacido de la misma manera. Una inundación universal que retrocedió ante la presencia del calor solar, revelando la Tierra habitable. Por lo tanto, el Sol no solo era el creador en el pasado remoto, sino que recreaba el mundo cada mañana y cada año, repitiendo el ciclo de emergencia de las aguas. La aparición de Ra también introdujo el concepto de Ma'at, que se traduce comúnmente como verdad o justicia, pero que en un contexto cosmológico se refiere al orden matemático y funcional. Ma'at es el equilibrio necesario para que el sistema solar funcione. Sin la gravedad específica que mantiene a los astros en su curso, o sin los ciclos predecibles de las estaciones, la vida sería inviable. Ra y Ma'at son inseparables, el Sol es el motor y el orden es la vía por la que transita. En el momento en que Ra se elevó por primera vez sobre el horizonte del Nan, estableció las leyes de la física que regirían la caída de los objetos, el flujo de los ríos y el movimiento de las estrellas. El caos del Nan no tenía leyes, la creación de Ra fue, en esencia, la creación de la ley natural. Es fundamental notar que en este sistema no hay lugar para la creación ex nihilo, o creación a partir de la nada. La materia siempre estuvo allí en forma de agua caótica. La función de Ra fue la de un arquitecto y un ingeniero que organiza materiales preexistentes. Él transformó la materia latente en materia activa. Esta distinción es vital porque implica que el mal o el desorden no son fuerzas externas que invaden el mundo, sino el estado natural de la materia cuando no está energizada por la luz solar. La oscuridad es el estado por defecto. La luz es el esfuerzo activo y costoso que debe mantenerse segundo a segundo. El surgimiento del Nan también plantea la cuestión de la soledad de la primera conciencia. Al ser el único elemento diferenciado en un océano de uniformidad, Ra experimentó la necesidad de poblar el cosmos. Los textos describen que los demás dioses y, finalmente, la humanidad, surgieron de las emanaciones de su cuerpo, ya fuera a través de su aliento, su saliva o sus lágrimas. Dejando de lado la metáfora antropomórfica, esto indica que toda la materia que compone a los seres vivos es, en última instancia, materia solar procesada y transformada. Somos, según esta visión antigua y sorprendentemente precisa en términos de física estelar, polvo de estrellas derivado de la energía original del Sol. A medida que Ra ascendía desde el Nan, su luz revelaba la extensión del vacío que debía llenar. La creación no fue un evento instantáneo de un solo segundo, sino un proceso de expansión continua. El disco solar empujó los límites de la oscuridad hacia afuera, estableciendo el horizonte como la frontera visible del mundo conocido. Todo lo que quedaba fuera del alcance de sus rayos permanecía en el Nan, en el estado de no existencia. Esto delineó la geografía del universo egipcio, un mundo ordenado iluminado por el sol, rodeado por un desierto infinito de caos líquido. Para concluir este análisis del segundo bloque, se debe retener la idea de que el Nan sigue existiendo. No es un recuerdo del pasado, sino una realidad presente que rodea la burbuja de nuestra atmósfera. La salida del sol cada mañana es una repetición literal de este primer evento. Ra debe emerger nuevamente, romper la inercia de la noche y reafirmar la existencia del mundo contra la presión del caos. Una vez establecida la emergencia del orden a partir del caos del Nan, es necesario detenerse a analizar la herramienta física que hizo posible esta transformación, el propio cuerpo celeste. Para la mente moderna, el Sol es una estrella compuesta de hidrógeno y helio en estado de plasma, pero para los antiguos observadores del Nilo, el Sol, o Ra, poseía una anatomía compleja y funcional que iba más allá de una simple esfera luminosa. No se trataba de una metáfora espiritual, sino de una descripción técnica de una máquina de energía que operaba bajo reglas estrictas. El disco solar, denominado Atón o Iten en las etapas más antiguas de la lengua egipcia, era la manifestación física y visible de la deidad. Era el objeto concreto que ocupaba un lugar en el espacio y que poseía propiedades tangibles como circunferencia, temperatura y luminosidad. La estructura principal de esta entidad era el disco mismo. A diferencia de las representaciones antropomórficas que vendrían después, donde Ra adoptaba forma humana con cabeza de halcón, la comprensión fundamental del dios era geométrica. El círculo perfecto representaba la contención de la energía infinita en una forma finita y manejable.
Este disco no era estático, se entendía que estaba compuesto de fuego líquido o de una sustancia radiante que, de no estar contenida, consumiría el universo instantáneamente. La superficie del disco funcionaba como una membrana o barrera de seguridad, regulando la cantidad de potencia que se liberaba hacia la Tierra. De esta manera, Ra no solo era la fuente de la energía, sino también el regulador o la válvula que impedía una catástrofe térmica global. Un componente esencial de la anatomía solar era el Ureus, la cobra erguida que rodeaba el disco o se posaba en la frente de la deidad. Lejos de ser un simple adorno real, la cobra simbolizaba la naturaleza radiactiva y peligrosa del Sol. Los egipcios observaron que la exposición prolongada a la luz solar directa en el desierto podía causar quemaduras, ceguera e incluso la muerte por insolación. Por lo tanto, dedujeron que el Sol poseía un mecanismo de defensa activo, una fuerza proyectil capaz de escupir fuego. El Ureus era la personificación de este calor abrasador. Era el arma del Sol, un rayo dirigido que protegía al astro de sus enemigos cósmicos, pero que también tenía la capacidad de aniquilar la vida si no se trataba con el debido respeto. Esta dualidad entre el disco que da vida y la serpiente que la quita refleja una comprensión primitiva pero exacta de la radiación solar, esencial para la biología, pero letal en dosis concentradas. Además del disco y la defensa térmica, la anatomía de Ra incluía un sistema de transporte. Dado que el cielo se concebía como una extensión de agua, las aguas de arriba, que eran un reflejo del Nilo en la tierra, el movimiento del Sol requería un vehículo náutico. Ra no volaba, navegaba. Poseía dos barcas principales que funcionaban como las estructuras de soporte para su viaje diario. La primera, llamada Manyeto, la barca de los millones de años, era utilizada durante las 12 horas del día. Esta nave estaba diseñada para surcar el cielo diurno, una región de fluidos azules y transparentes. La barca no era solo un medio de locomoción, sino una plataforma de comando desde la cual Ra, acompañado por una tripulación de entidades menores que representaban la percepción, el comando y la magia, dirigía el curso de los eventos terrestres. La segunda nave, la Mesektet, era la barca nocturna, blindada y preparada para las condiciones hostiles del inframundo, un tema que se abordará en detalle en bloques posteriores. Lo relevante aquí es entender que el Sol no era una entidad etérea que flotaba por voluntad propia. Estaba sujeto a la mecánica de fluidos celestiales y requiere de una infraestructura tecnológica, las barcas, para mantener su trayectoria estable. Si la barca se detenía o encallaba, el tiempo mismo se detendría. Esto introduce la idea de que el Sol tiene masa y peso, y que su movimiento a través del firmamento requiere un gasto constante de energía y esfuerzo. No es un movimiento perpetuo automático, sino una navegación activa que debe ser pilotada. Otro aspecto crucial de la anatomía solar es la distinción que se hacía entre la luz y el calor. Aunque ambos emanan de la misma fuente, se consideraban sustancias diferentes. La luz, o la iluminación, era vista como el material constructor de la realidad visual. Sin luz, las formas no existen porque no pueden ser percibidas. Los rayos del Sol a menudo se representaban terminando en manos humanas. Una iconografía que se popularizó más tarde, pero que tiene sus raíces en la idea de que la luz toca y moldea la materia. El calor, por otro lado, era el aliento de vida, la energía cinética que aceleraba el crecimiento de las plantas y la maduración de los animales. Se creía que el calor del Sol entraba en los cuerpos vivos y se convertía en su fuerza vital interna. Por tanto, la anatomía de Ra no terminaba en el cielo, se extendía físicamente hasta la Tierra a través de sus rayos, penetrando en cada ser vivo. El ojo de Ra es otro elemento anatómico que merece una distinción técnica. A menudo confundido con el ojo de Horus, el ojo de Ra funciona como una extensión independiente de la voluntad solar. Es la parte del Sol que puede separarse del disco para actuar como un agente de vigilancia o castigo. Funcionalmente, representa la ubicuidad de la luz solar. No hay lugar en la superficie de la Tierra donde el Sol no pueda ver al mediodía. Esta capacidad de observación total convirtió a Ra en el juez supremo y administrador de la justicia,
no por moralidad arbitraria, sino por pura capacidad física de monitoreo. El Sol es el testigo ocular universal de todo lo que ocurre bajo el cielo. La composición interna de Ra también se vinculaba con el oro. La carne de los dioses se describía como hecha de oro y los huesos de plata. El oro, al ser un metal inalterable que no se corroe y que brilla con un color amarillo intenso, era considerado la forma sólida de la luz solar. Para los egipcios, encontrar una veta de oro en la tierra era encontrar un depósito de luz solar congelada o solidificada. Esto reforzaba la teoría de que el Sol era una entidad física y material, no un espíritu gaseoso. Su cuerpo tenía peso, densidad y resistencia. La inmutabilidad del oro reflejaba la inmutabilidad del ciclo solar. El Sol siempre sale, siempre se pone, y nunca cambia su naturaleza, al igual que el oro nunca pierde su brillo. Finalmente, la anatomía de Ra incluía su voz o capacidad de emisión sonora, entendida como el poder de la creación verbal. En la cosmogonía de Memphis y Heliópolis, el pensamiento del corazón y la orden de la lengua eran los mecanismos que convertían la potencia en acto. Cuando Ra nombraba una cosa, esa cosa adquiría existencia física. Esto puede interpretarse como una temprana comprensión de la frecuencia o vibración como base de la materia. El Sol no solo emitía luz y calor, sino que emitía la frecuencia de la realidad. Si Ra guardaba silencio, la estructura del mundo comenzaba a desvanecerse. En resumen, la anatomía del Sol se componía de un reactor central, el disco, un sistema de defensa de radiación, el Uraeus, un vehículo de transporte para el medio fluido del cielo, la barca y extensiones físicas que conectaban el astro con la Tierra, los rayos de luz y calor. Esta visión mecanicista y biológica a la vez permitió a la civilización egipcia interactuar con el fenómeno solar no como algo mágico e incomprensible, sino como un sistema con partes móviles y funciones específicas. Habiendo diseccionado la herramienta, el siguiente paso lógico es observar cómo se utilizó esta herramienta para edificar el entorno habitable. Una vez que la entidad solar hubo consolidado su propia existencia y definido su anatomía funcional, el siguiente paso lógico en la secuencia cosmogónica fue la configuración del espacio habitable. Hasta este punto, la materia y la energía estaban concentradas en un solo punto de singularidad o dispersas en el caos homogéneo del Nan. No existía un lugar físico donde la biología pudiera desarrollarse, ya que no había distinción entre arriba y abajo, ni entre sólido y gaseoso. La arquitectura de la creación, por lo tanto, no se trató de la invención de nuevos materiales, sino de la separación y organización de los ya existentes. Ra, actuando como el ingeniero principal del sistema, inició un proceso de diferenciación masiva que transformó la masa amorfa en una estructura geométrica precisa y funcional. El primer acto de esta ingeniería espacial fue la generación de la atmósfera. En los textos antiguos, esto se personifica a través de la figura de Su. Lejos de ser un dios antropomórfico en el sentido literal, Su representa el principio físico del aire seco, el vacío y, fundamentalmente, la presión atmosférica. La función de Su era crítica. Debía insertarse entre la materia sólida de la Tierra y la materia fluida del cielo para crear un espacio intermedio. Sin esta capa de gas, el cielo colapsaría gravitacionalmente sobre la Tierra, aplastando cualquier posibilidad de vida. La creación del aire fue, en términos físicos, la creación de la distancia. Ra emitió esta fuerza expansiva para empujar las aguas superiores hacia arriba y mantenerlas suspendidas, formando así la bóveda celeste. Simultáneamente a la creación del aire seco, se generó el principio de la humedad, personificado en Tefnut. La humedad es el complemento necesario del aire para la vida biológica. Mientras que Su representa la atmósfera clara y la luz solar difusa, Tefnut representa el agua en suspensión, el rocío y la lluvia, elementos vitales en un entorno desértico. La interacción entre el calor directo de Ra, el aire seco y la humedad atmosférica estableció el primer ciclo hidrológico rudimentario. Este sistema de climatización global permitió que la temperatura en la superficie de la Tierra se mantuviera dentro de rangos tolerables,
evitando tanto la congelación absoluta del espacio exterior como la incineración directa por la radiación solar sin filtrar. La separación de la Tierra y el cielo es el evento central de esta arquitectura. La Tierra, identificada como Geb, se concibió como una plataforma física, plana y sólida, rica en minerales y vegetación potencial. El cielo, identificado como Nat, se entendía no como un vacío, sino como un cuerpo físico, a menudo descrito como una vaca gigante o una mujer arqueada sobre la tierra, cuyos puntos de apoyo eran los 4 puntos cardinales. Esta descripción visual encierra una verdad estructural de la cosmología egipcia. El cielo es una barrera sólida o líquida que contiene las aguas de arriba. La atmósfera, o Su, actúa como el pilar invisible que sostiene esta inmensa estructura. Si Ra dejara de suministrar energía a Su, la presión atmosférica cedería y el cielo caería, devolviendo al mundo al estado acuático del Nan. Esta configuración creó lo que se puede describir como una burbuja de biosfera. Dentro de esta burbuja, protegida por el arco del cielo y sustentada por el suelo firme, Ra estableció las leyes de la física newtoniana básica. Los objetos caen hacia la tierra, el humo sube hacia el cielo y el agua fluye hacia abajo. Estas reglas no aplicaban en el Nan, donde la gravedad era inexistente o multidireccional. Al separar a Het de Nat, Ra creó el campo de juego donde la historia humana tendría lugar. Es importante destacar que esta separación fue un acto violento y continuo. El cielo y la tierra tienen una tendencia natural a reunirse, y solo la intervención constante de la energía solar mantiene la separación vigente. Dentro de este espacio recién abierto, Ra procedió a poblar el mundo. La creación de la vida biológica se describe a menudo como un subproducto de las emociones o fluidos corporales del dios Sol. Los textos de los sarcófagos mencionan que la humanidad surgió de las lágrimas de Ra. Esta afirmación, analizada desde una perspectiva simbólica funcional, sugiere que la vida humana es una destilación del sufrimiento o del esfuerzo del Sol. Pero en un nivel más físico, conecta la composición del cuerpo humano con el agua y la sal, elementos esenciales que resuenan con la naturaleza húmeda de las lágrimas. Otras formas de vida, como las plantas y los animales, surgieron de otras emanaciones, estableciendo una jerarquía biológica donde cada ser vivo contiene una fracción de la energía original de Ra. La arquitectura de la creación también incluyó la instalación de los soportes del cielo. Para asegurar la estabilidad de la bóveda celeste, se conceptualizaron 4 pilares o montañas situados en los extremos del mundo conocido. Estos pilares marcaban los límites geográficos y servían como los puntos de anclaje para la red del cielo. Ra, en su recorrido diario, viajaba de un pilar a otro, definiendo así las dimensiones del cosmos. El mundo no era infinito, tenía fronteras físicas claras más allá de las cuales comenzaba el caos. Esta finitud era reconfortante para la mente antigua, ya que un espacio cerrado y medible es un espacio controlable y ordenado. El concepto de Ma'at, introducido anteriormente, se solidificó en esta etapa como la estructura de soporte invisible. Ma'at no es solo justicia moral, sino equilibrio estático y dinámico. En términos arquitectónicos, Ma'at es la plomada del albañil y el nivel del constructor. Asegura que la tierra permanezca plana y que el cielo permanezca arqueado. Sin Ma'at, las estructuras físicas se derrumbarían. Ra se alimentaba de Ma'at, es decir, el sistema solar consume orden para seguir funcionando. La entropía, o el desorden, representado por la serpiente Apophis o el concepto de Isfet, es la fuerza que corroe estos cimientos arquitectónicos. Por lo tanto, la creación no fue un acto único, sino un mantenimiento perpetuo de la estructura contra el deterioro natural. La vegetación y la agricultura fueron diseñadas como sistemas de conversión de energía. Las plantas fueron creadas para capturar la luz de Ra y transformarla en materia orgánica comestible. Este entendimiento de la fotosíntesis, aunque no descrito con términos químicos modernos, era intuitivo para una sociedad agraria. Observaban que sin la presencia directa del disco solar, los cultivos fallaban. Por lo tanto,
La arquitectura del mundo incluía canales de energía invisibles que conectaban el sol con cada hoja y cada tallo de grano. El Nilo mismo, aunque terrestre, se consideraba un reflejo del río celestial por el que navegaba Ra, creando un vínculo hidráulico entre la arquitectura del cielo y la geografía de Egipto. Otro elemento fundamental fue la creación del tiempo como una dimensión habitable. Antes de la separación de Gebinat, el tiempo era estático. Al crear espacio, Ra permitió el movimiento, y el movimiento creó el tiempo. La arquitectura del universo incluía un mecanismo de relojería celestial. Las estrellas, conocidas como los seguidores de Ra, fueron colocadas en la panza de Nat para marcar las horas y las estaciones. El diseño del cielo nocturno no era decorativo, sino funcional. Era un calendario gigante proyectado sobre la bóveda para que la humanidad pudiera sincronizar sus actividades agrícolas y religiosas con los ciclos del motor solar. La inclusión de la luna, a menudo asociada con dioses como Toto Yonsu, también formó parte de esta arquitectura secundaria. La luna actuaba como un espejo o un sustituto temporal de Ra durante la noche, proporcionando una luz tenue para mantener el orden visual mientras el sol realizaba su viaje por el inframundo. Esto demuestra una planificación redundante en el diseño del cosmos. Incluso en ausencia de la fuente de energía principal, había sistemas de respaldo para evitar la oscuridad total absoluta, que era sinónimo de no existencia. Finalmente, la arquitectura de la creación estableció la posición del ser humano dentro del sistema. El hombre no era el dueño del mundo, sino su custodio. Al haber sido creados a partir de la sustancia de Ra, los seres humanos tenían la responsabilidad de mantener el Ma'at en la tierra. Sus acciones podían fortalecer o debilitar la estructura del cosmos. Si la sociedad caía en el caos, se creía que esto afectaba físicamente la estabilidad del cielo y el curso del sol. Había una retroalimentación directa entre la arquitectura moral de la sociedad y la arquitectura física del universo. En conclusión, el bloque 4 ha detallado cómo Ra transformó el caos en un sistema habitable de 3 niveles: el cielo, la tierra y el mundo subterráneo, que se explorará más adelante. Utilizó la atmósfera como amortiguador, la tierra como plataforma y la luz como material de construcción. La realidad física que percibimos es, en efecto, una estructura artificial mantenida en su lugar por la tensión constante entre la fuerza expansiva del Sol y la fuerza compresiva del océano primordial. Con el escenario construido y los actores en su lugar, es momento de poner el sistema en movimiento. Con la estructura del mundo establecida, la barrera atmosférica en su lugar y la plataforma terrestre lista para sustentar la biología, la maquinaria cósmica diseñada por Ra requería un sistema operativo. La creación de un espacio estático no era suficiente para que la vida floreciera y el orden se mantuviera. Era indispensable el movimiento. Este movimiento no podía ser aleatorio, debía ser predecible, mensurable y, sobre todo, cíclico. Así se instituyó el tránsito diurno del disco solar, un recorrido meticulosamente cronometrado que los antiguos astrónomos dividieron en 12 segmentos precisos. Este viaje de 12 horas no era simplemente una forma de contar el tiempo, sino la distribución metódica de la energía a lo largo de la superficie del planeta. El concepto de la hora, tal como se originó en esta cosmogonía, difiere de la noción moderna de una unidad de tiempo inmutable. Para los arquitectos del calendario solar antiguo, una hora era una fase específica del comportamiento de Ra, un periodo durante el cual el disco emitía un tipo particular de radiación o ejercía una influencia térmica, distinta sobre la Tierra. Las 12 horas del día marcaban la trayectoria ascendente y descendente de la barca de los millones de años a través de las aguas de arriba, el océano celestial que formaba el vientre de la diosa Nat. El éxito de la agricultura, el comportamiento de las inundaciones del Nilo y la supervivencia misma de la civilización dependían de la ejecución impecable de este itinerario diario. El ciclo comenzaba en la hora cero, el momento crítico del amanecer, conocido como Akhet, el horizonte oriental. Este no era un simple amanecer panorámico, sino un evento físico de inmensa tensión. Ra debía romper la frontera que separaba el inframundo del cielo visible.
En este punto, la energía del Sol estaba en su fase de ignición o encendido. La luz que se proyectaba sobre la Tierra era rasante, cortando la oscuridad y despertando los procesos biológicos que habían entrado en letargo durante la noche. La primera y segunda hora del día se caracterizaban por un calentamiento progresivo de la atmósfera. El aire, personificado por Su, se expandía bajo la influencia de esta nueva energía, levantando las nieblas matutinas y secando el rocío de Tefnut. Era el momento en que el motor solar comenzaba a ganar revoluciones. A medida que la barca de Ra ascendía hacia el cenit, entrando en la tercera, cuarta y quinta hora, la naturaleza de la emisión solar cambiaba drásticamente. El Sol dejaba de ser un mero iluminador para convertirse en un horno activo. Los rayos ya no eran rasantes, sino que comenzaban a incidir verticalmente sobre la Tierra. Esta era la fase de máxima transferencia de energía. En la cosmología antigua, se entendía que en estas horas Ra estaba bombeando vida directamente a las cosechas. El calor intenso no se veía como una molestia, sino como la fuerza motriz que empujaba el crecimiento del grano desde el interior de la tierra húmeda. Sin la exposición directa y prolongada a esta radiación de media mañana, la fotosíntesis, aunque no la llamaran así, sería insuficiente para sostener a la población. La sexta hora marcaba el punto culminante del ciclo diurno, el cenito mediodía exacto. En este momento, Ra alcanzaba el punto más alto de su trayectoria parabólica. Físicamente, era el instante de mayor poder, donde el disco solar se posicionaba directamente sobre la cabeza del observador, eliminando casi por completo las sombras. Desde una perspectiva técnica, el mediodía representaba el equilibrio perfecto, el instante de máxima estabilidad del sistema. Ra se manifestaba en su forma más pura y agresiva, a menudo representada por el disco alado o flanqueado por la cobra Ureus en su estado más letal, lista para escupir fuego contra cualquier entidad de desorden que intentara alterar el curso de la barca. En la hora sexta, el Sol reinaba supremo, inamovible por un breve instante antes de comenzar su inevitable declive. Las horas séptima, octava y novena marcaban el inicio del descenso. La energía acumulada durante la mañana comenzaba a disiparse, y la trayectoria de la barca se inclinaba hacia el oeste. Este no era un proceso de debilidad inmediata, sino una distribución más suave del calor acumulado. La Tierra había absorbido la radiación del cenit y ahora comenzaba a irradiarla lentamente. Para los trabajadores de los campos y los constructores de monumentos, estas horas dictaban el ritmo de la labor física. El calor extremo del mediodía cedía paso a temperaturas más tolerables. Técnicamente, Ra estaba preparando el escenario para la transición térmica que ocurriría al final del día, asegurando que el enfriamiento del planeta no fuera tan brusco como para destruir los tejidos biológicos frágiles. Al entrar en la décima y undécima hora, la luz cambiaba de calidad. El espectro se desplazaba hacia los tonos rojos y anaranjados debido a la mayor cantidad de atmósfera que los rayos debían atravesar al acercarse al horizonte. Los antiguos interpretaban este enrojecimiento no como un efecto óptico de refracción, sino como un síntoma de la edad avanzada del dios Sol en su ciclo diario. Ra se estaba cansando. La energía cinética que había propulsado la barca durante todo el día se estaba agotando. La temperatura general descendía rápidamente y las sombras se alargaban, reclamando el territorio que la luz había conquistado al amanecer. Era un proceso de apagado controlado, una retirada estratégica de las fuerzas de la luz frente al avance inevitable de la oscuridad. Finalmente, el ciclo culminaba en la 12ª hora, el momento del ocaso en el horizonte occidental. Al igual que el amanecer, este era un punto de fricción crítica. Ra debía cruzar el límite del mundo visible y sumergirse en la región desconocida de la Duat. El disco solar desaparecía físicamente de la vista, llevándose consigo la fuente directa de calor y luz. El cese de la emisión solar directa marcaba el final del día biológico. Las plantas detenían su asimilación de energía, y los animales buscaban refugio ante la caída de las temperaturas. La 12ª hora no era el final de la existencia, pero sí el final de la fase activa de producción y trabajo.
La división rigurosa del día en 12 segmentos subraya una mentalidad de ingeniería matemática aplicada a la cosmología. El sistema solar antiguo no funcionaba por capricho. Funcionaba como un reloj de agua o un reloj de sol gigantesco, dictando los turnos de la naturaleza y del hombre. Cada hora requería de rituales específicos y lecturas astronómicas precisas en los templos para asegurar que Ra estuviera en las coordenadas correctas. Si el sol se retrasaba, se adelantaba o su luz se atenuaba de forma anómala, como en un eclipse, percibido como una falla catastrófica del sistema, se consideraba que el orden fundamental del universo estaba bajo ataque directo. El ciclo de las 12 horas también establecía la ley de la impermanencia dentro del orden. Aunque el sol era eterno, su presencia activa era transitoria. La lección fáctica que extraían los antiguos observadores era que la energía no es inagotable. Debe gastarse y luego recuperarse. El sol envejece y muere cada tarde, solo para renacer cada mañana. Esta obsolescencia programada del poder solar diurno es lo que forzaba la existencia de la segunda mitad de la ecuación cósmica. Si Ra gastaba todo su combustible atravesando el cielo azul, necesitaba un mecanismo de recarga urgente antes del siguiente amanecer. Este requerimiento mecánico nos lleva inevitablemente al reverso del día. Una vez que Ra atravesaba la puerta occidental al final de la 12ª hora, el mundo visible quedaba atrás. El documental debe ahora seguir la trayectoria oculta del disco solar, abandonando el cielo luminoso para adentrarse en la infraestructura subterránea del universo. Es en este entorno hostil donde se revelará la verdadera razón por la cual el soberano del disco solar debía desaparecer de nuestra vista cada 24 horas. Al concluir la 12ª hora diurna, el disco solar cruza el horizonte occidental y desaparece de la vista terrestre. Este evento, lejos de ser el final del trayecto, marca el inicio de la fase más crítica y peligrosa de todo el ciclo operativo del cosmos antiguo. El sol no se apaga simplemente ni entra en un estado de reposo pasivo. Por el contrario, ingresa en una vasta infraestructura subterránea conocida como la Duat. Para comprender la magnitud de este descenso, es necesario despojarse de las concepciones modernas del espacio estelar vacío y adoptar el modelo geocéntrico y mecánico de la antigüedad. La Duat no era un concepto abstracto ni un lugar inmaterial destinado únicamente a los difuntos. Se concebía como una región física real, una red de cavernas inmensas, ríos subterráneos y compuertas tectónicas que funcionaba de manera análoga a la sala de máquinas del universo. El propósito de este viaje nocturno respondía a una necesidad termodinámica fundamental: la recarga de energía. Tras 12 horas de emitir radiación continua sobre la superficie de la Tierra, la entidad solar agotaba sus reservas cinéticas. Si intentara realizar un tránsito ininterrumpido sin este proceso de regeneración, la teoría establecía que su luz se atenuaría progresivamente hasta extinguirse por completo, provocando el colapso instantáneo de la biosfera. Para navegar por este entorno geológico profundo, el vehículo de transporte debía cambiar. La barca diurna, diseñada para deslizarse sobre las aguas claras y fluidas de la atmósfera superior, era sustituida por la Mesectet, una nave de perfiles más bajos, fuertemente blindada y adaptada para soportar las densas y oscuras corrientes del inframundo. El fluido que llenaba la Duat era radicalmente diferente al del cielo visible. Se describía como una sustancia viscosa, similar a un lodo primordial, que oponía una resistencia física constante al avance de la embarcación. En esta negrura absoluta, la única fuente de iluminación era el propio disco solar, que actuaba como un foco direccional, cortando las tinieblas a medida que avanzaba por los estrechos canales de piedra. El trayecto subterráneo estaba fraccionado en 12 regiones o sectores geográficos, correspondientes a las 12 horas de la noche. Cada una de estas secciones estaba separada por enormes puertas de contención, custodiadas por entidades biológicas o mecánicas que funcionaban como válvulas de seguridad. Estas compuertas solo se abrían al reconocer la firma luminosa exacta de Ra, garantizando que ninguna fuerza disociadora externa pudiera infiltrarse en las áreas operativas del sistema. A medida que la expedición avanzaba hacia la profundidad máxima, la resistencia del entorno aumentaba drásticamente.
La oscuridad de la Duat no era una simple ausencia de luz como se entiende en la óptica moderna, sino una fuerza opresiva, densa y sumamente activa que intentaba asimilar y disipar la energía térmica del Sol. Esta fuerza destructiva y de fricción tenía una encarnación física específica, la enorme serpiente Apophis. En el contexto del análisis estructural del mito, es imperativo desvincular a Apophis de cualquier noción moral humana sobre el bien y el mal. Apophis representaba la ley de la entropía. Era la manifestación física de la tendencia natural de la materia a regresar al estado de desorden inerte que caracterizaba al océano primordial. Su único objetivo, dictado por las fuerzas subyacentes del universo primitivo, era detener el movimiento de la barca solar, consumir su radiación térmica y devolver todo el sistema al punto cero. El encuentro con Apophis no era un accidente probabilístico, sino una colisión frontal preprogramada e inevitable que ocurría cada noche en los tramos más angostos del cauce subterráneo. El enfrentamiento entre los sistemas de defensa de la barca solar y la serpiente gigante se detalla en los diagramas funerarios como una operación de ingeniería para la contención de daños masivos. Apophis intentaba ingerir el volumen de agua del río subterráneo para dejar a la nave encallada, creando extensos bancos de arena que representaban la fricción térmica extrema y la paralización total del movimiento hacia adelante. La contraofensiva requería una precisión matemática exacta. Las entidades de seguridad que viajaban en la cubierta de la barca empleaban armas físicas y cálculos precisos para inmovilizar la estructura de la serpiente y obligarla a regurgitar el líquido retenido, restaurando así la presión hidráulica y el flujo del sistema de navegación. Este conflicto constante ilustra la comprensión mecánica de que el mantenimiento del orden a escala cósmica requiere un gasto energético inmenso, violento y perpetuo. La supervivencia del Sol nunca estaba garantizada desde el inicio del viaje. Cada hora nocturna era una métrica de resistencia ganada contra las fuerzas de la desintegración total. Si la fricción lograba su cometido de detener la maquinaria, la rotación temporal se detendría y la mañana jamás llegaría a la superficie. El punto de inflexión operativo de todo el ciclo de 24 horas se producía en la sexta hora de la noche, el equivalente a la medianoche profunda. En esta ubicación de máxima profundidad táctica, la barca llegaba al centro geométrico del inframundo, el núcleo basal de la maquinaria de regeneración. Aquí residía Osiris, una masa de energía potencial que complementaba la función cinética de Ra de manera perfectamente simétrica. Mientras que el disco solar representaba el calor exterior, el desplazamiento, la luz y la emisión activa de energía, Osiris encarnaba el frío interior, la inercia, la densidad geológica y la materia completamente estática. La doctrina física de la época establecía que, para recuperar su capacidad de combustión, el Sol agotado debía fusionarse anatómicamente con este núcleo inerte y masivo. El disco solar descendía de manera temporal de su plataforma de navegación y entraba en contacto directo con la estructura inmovilizada de Osiris. Durante ese lapso medido, las dos polaridades opuestas del universo formaban una sola entidad indivisible de masa y energía. Esta interconexión transitoria entre el cuerpo luminoso en movimiento y el cuerpo denso en reposo funcionaba como un reactor de ignición secundaria, destinado a reactivar todos los parámetros vitales del astro. El Sol envejecido de la tarde transmitía su estructura de datos y su orden a las profundidades del planeta, mientras que el núcleo de Osiris transfería la materia bruta y el combustible potencial necesarios para iniciar una nueva reacción en cadena. Este intercambio cerrado de material termodinámico permitía que los remanentes desgastados de Ra se desintegraran por completo para reensamblar de manera simultánea una masa estelar joven, densa y cargada a su máxima capacidad. Es la descripción funcional de una planta de reciclaje a escala planetaria. Toda la arquitectura cavernosa del inframundo, con sus puertas, ríos y mecanismos defensivos, estaba diseñada exclusivamente para proteger y facilitar este único proceso de fusión de alta intensidad a la medianoche. Una vez completada la transferencia de carga energética, la fuente de luz se separaba de la masa oscura y reanudaba su posición inicial en la barca blindada para emprender la fase de propulsión hacia la superficie terrestre.
Las 6 horas restantes del cronograma nocturno se dedicaban de manera exclusiva al ascenso altimétrico y a la reestructuración física de los bordes del disco luminoso. La fuerza de gravedad, que había asistido al descenso, operaba ahora como un factor de resistencia durante este proceso de salida. La embarcación era traccionada en dirección ascendente a través de los corredores geológicos orientales, superando de nuevo diversas cámaras de descompresión y bloqueos de seguridad. En este trayecto en contrapendiente, la energía desprendida por la nueva masa estelar comenzaba a reaccionar con el entorno cerrado, activando los ecosistemas subterráneos y a las entidades residuales antes de continuar su trayectoria de escape hacia la atmósfera visible. El acto físico de emerger desde las cavernas inferiores exigía una adaptación aerodinámica y simbólica final. En el intervalo exacto previo a la ruptura del alba, el núcleo de plasma dejaba atrás las configuraciones anteriores y adoptaba el mecanismo morfológico de Khepri, representado comúnmente a través del modelo biológico del escarabajo pelotero. La integración de este insecto en el esquema de la física astronómica obedecía a una analogía puramente funcional sobre la mecánica de fuerzas. Así como el artrópodo empuja una esfera sólida de materia desde el suelo para que emerja a la intemperie, una fuerza de empuje direccional inmensa impulsaba la nueva circunferencia solar hacia arriba, rasgando la línea del horizonte este. La culminación matemática y exitosa de esta logística subterránea rompía la barrera divisoria entre los dos mundos, preparando las condiciones ambientales para el reinicio del ciclo térmico que se evaluó en profundidad durante el bloque anterior. La fricción sostenida en la oscuridad establece el hecho documentado de que la integridad del cosmos no era una estructura inamovible o asegurada por defecto en el inicio de la historia. Por el contrario, la existencia material en la superficie estaba sometida a una tasa de desgaste acelerado y demandaba una recalibración sistémica estricta cada 24 horas métricas. Las regiones profundas operaban de manera eficiente como un filtro depurador de entropía, diseñado para aislar y destruir la degradación acumulada sobre el disco iluminador a lo largo del día. Sin este ingreso forzado en el entorno de alta densidad subterránea, sin la colisión repetida contra el factor nulo de la gran serpiente y sin la amalgama energética con la masa inactiva en el punto cero, el motor primario del cielo se habría consumido hasta la fase de apagado terminal durante su rotación inicial, provocando la erradicación del espacio habitable mucho antes de la aparición de la biología compleja. El análisis operativo del sistema solar antiguo revela que el astro principal no era concebido como una masa monolítica o inmutable durante su rotación diurna. Las observaciones sistemáticas del firmamento demostraron que las propiedades físicas de la luz, el color y la temperatura variaban de forma drástica según la altitud del disco sobre el horizonte terrestre. Para catalogar y gestionar estas fluctuaciones térmicas y lumínicas, los ingenieros y astrónomos de la época desarrollaron un modelo taxonómico riguroso que dividía la manifestación de la energía estelar en fases operativas distintas. Este polimorfismo no respondía a una narrativa de transformaciones arbitrarias, sino a la necesidad técnica de clasificar las diferentes etapas de eficiencia del reactor central a lo largo del día. Cada fase adoptaba un nombre y una estructura biomórfica específica que describía de manera exacta su función mecánica en el momento preciso de la observación empírica. La primera de estas fases operativas se activaba en el instante exacto del amanecer y recibía la designación de Khepri. Esta manifestación correspondía al estado del Sol naciente y su representación física se codificó a través de la morfología del escarabajo pelotero. La integración de este insecto específico en los esquemas astronómicos carecía de cualquier intención decorativa. Se trataba del uso de un modelo biomecánico observable aplicado a la física celeste. Los especialistas notaron que el artrópodo terrestre empuja una masa esférica de materia sobre la superficie del suelo mediante la aplicación de una fuerza vectorial y constante hacia adelante. Esta acción proporcionó la analogía perfecta para explicar la mecánica del alba. Una fuerza motriz concentrada que empujaba la enorme y pesada esfera de plasma por encima de la línea de flotación del horizonte oriental, venciendo la resistencia gravitacional masiva de las formaciones rocosas. En la fase de configuración de Khepri,
El sistema solar iniciaba su ciclo con una carga de emisión térmica relativamente baja, pero con un requerimiento de energía cinética de empuje extremadamente alto. La luz emitida durante esta franja de la mañana es altamente refractiva, ya que los fotones deben atravesar la capa más densa y horizontal de la atmósfera terrestre en un ángulo marcadamente oblicuo. Esto genera una dispersión óptica característica que los antiguos catalogaban como la etapa de ignición primaria. La función exclusiva de Kepri era, por lo tanto, la tracción mecánica. Era el motor de arranque de la maquinaria celeste. Una vez que el disco luminoso superaba los primeros grados de inclinación altimétrica sobre la corteza del planeta y la tracción inicial dejaba de ser el requerimiento principal para la estabilidad del vuelo, la forma operativa de Kepri se desactivaba de manera automática para dar paso a la siguiente configuración de emisión energética. Al aproximarse al apogeo de su trayectoria orbital, el sistema entraba en su fase de máxima transferencia de radiación, designada formalmente como Rao-Rao-Nakti. Esta denominación técnica se traduce como el Sol posicionado sobre los dos horizontes, marcando un estado de dominio visual absoluto sobre el espacio aéreo. La estructura biomórfica asignada a este nivel operativo era el halcón. Nuevamente, la selección de un ave rapaz depredadora obedecía a criterios estrictamente aerodinámicos y funcionales, basados en la altitud de crucero y la capacidad de monitoreo panorámico. El halcón es un organismo biológico diseñado para operar en las capas superiores de la corriente térmica, desde donde proyecta una visión perpendicular e ininterrumpida hacia el suelo. De manera idéntica, la masa de plasma en su cenit alcanza la altitud máxima de su arco diario, eliminando la proyección de sombras y exponiendo la totalidad de la topografía a su contacto directo. En esta configuración del mediodía, la emisión térmica opera al 100% de su capacidad estructural. Los rayos lumínicos inciden en un ángulo de 90 grados respecto a la llanura terrestre, reduciendo la fricción atmosférica a su nivel mínimo y transfiriendo la mayor cantidad de calor comprobable a la superficie geológica. Durante la manifestación plena de Rao-Nakti, el disco funcionaba de facto como un dispositivo de radiación letal si no se regulaba. Era el periodo de mayor estrés para el ecosistema, ya que cualquier fallo en los mecanismos de contención térmica habría provocado un colapso por exceso de calor en la biosfera. Esta etapa exigía el nivel máximo de disipación de energía. La forma del halcón indicaba un estado de transmisión continua de potencia de banda ancha, donde la maquinaria operaba en su límite de rendimiento sostenido antes de verse obligada a iniciar la desaceleración térmica vespertina. La tercera gran fase del ciclo de estado físico comenzaba a ejecutarse durante el último cuadrante de la tarde, a medida que el vector de descenso acercaba la nave hacia la topografía occidental. Este proceso continuo de pérdida altimétrica y enfriamiento recibía la designación estructural de Atum. En la clasificación de los registros técnicos antiguos, el término Atum describía a la materia en un estado completo, consolidado o en proceso de cierre funcional. A diferencia del insecto de tracción pesada o el ave de gran altitud, Atum era documentado mediante la figura de un organismo humano en edad avanzada. La adopción de este modelo antropomórfico particular no indicaba una debilidad biológica inherente, sino el decaimiento medible del combustible cinético. La energía de propulsión requerida para mantener el sistema en suspensión aérea se encontraba en fase de agotamiento crítico. La masa estelar experimentaba un enfriamiento progresivo, preparándose para la densificación material que le permitiría soportar el reingreso inminente a los canales geológicos de alta presión. Desde la perspectiva de la física óptica de la atmósfera, la fase de Atum coincide invariablemente con un desplazamiento del espectro electromagnético visible hacia los tonos de baja frecuencia, específicamente el rojo y el espectro infrarrojo. Al disminuir severamente el ángulo de incidencia, la luz vuelve a cruzar una vasta extensión de partículas en suspensión y polvo atmosférico de baja cota, filtrando las longitudes de onda corta. Este oscurecimiento cromático del disco fue documentado no como un simple espejismo visual, sino como el indicador físico innegable de la pérdida de temperatura en el núcleo de la estructura.
El nivel térmico dejaba de ser agresivo o capaz de iniciar procesos fotosintéticos a gran escala, convirtiéndose en una emisión residual inofensiva. La función principal asignada a Atum era la de gestionar este apagado escalonado para evitar daños ambientales severos. Un cese abrupto de la emisión calórica habría generado un choque térmico de caída libre, congelando los fluidos de las formas de vida biológica superficiales. La fase del anciano garantizaba una estabilización climática suave en la superficie terrestre justo antes del aislamiento total de la fuente de poder tras el cruce del horizonte. A medida que el análisis cosmológico de esta civilización evolucionó hacia niveles más abstractos de consolidación de datos, se hizo evidente la necesidad teórica de integrar un vector adicional a la ecuación central de la energía universal. Esta revisión técnica culminó en la postulación de la variante Amon-Ra, una fusión de los modelos teóricos entre la radiación activa comprobable y la fuerza magnética latente del universo. El término Amon, cuyo significado operativo remite a lo invisible o lo oculto tras la materia, representaba el campo de fuerzas motrices subyacentes que sustentan las operaciones macroscópicas, en analogía directa con las propiedades invisibles de la resistencia del aire o la presión del vacío. Al acoplar matemáticamente el estado oculto del primer factor con el estado de radiación del segundo, los teóricos lograron estructurar un sistema matricial unificado. Esta deducción establecía de forma vanguardista que el calor palpable y la iluminación del día eran simplemente las reacciones termonucleares de salida dependientes de un engranaje cósmico mucho más denso, extenso e imposible de detectar a simple vista humana. La segmentación precisa de esta deidad en múltiples formatos de acción revela la extrema precisión analítica y observacional con la que se abordó el estudio empírico de la mecánica estelar en el periodo fundacional de la astronomía. Las fases mecánicas del amanecer, del cenit perimetral y de la decadencia vespertina no constituían unidades o entidades separadas compitiendo en el firmamento, sino que conformaban las hojas de registro de un único dispositivo procesando diferentes variables de desgaste térmico y ángulos aerodinámicos en tiempo real. Al registrar el torque necesario para elevar la masa, calcular la irradiación paralela de la mediodía y medir el descenso calórico del ocaso occidental, se estableció el primer manual de comportamiento predecible sobre el rendimiento de las masas de altas temperaturas orbitando el espacio aéreo habitable. Tras haber desglosado el funcionamiento individual de las partes operativas de esta fuente, queda como paso final establecer el volumen preciso del legado que tal modelo matemático impuso sobre las ciencias modernas. El cierre de esta investigación exhaustiva sobre la mecánica del sistema solar antiguo exige abandonar el ámbito de la cosmología teórica para adentrarse en el terreno de las ciencias aplicadas. La observación meticulosa, diaria y sistemática del comportamiento del disco luminoso no fue un mero ejercicio de contemplación estática. Por el contrario, constituyó el primer gran esfuerzo humano documentado por recopilar, clasificar y procesar datos astronómicos a gran escala. La necesidad imperativa de predecir la posición exacta de la fuente de energía, de calcular los tiempos de exposición a su radiación térmica e identificar sus periodos de declive estacional, forzó a los planificadores de la antigüedad a desarrollar herramientas matemáticas de alta precisión. El legado de esta monitorización constante es, de manera fáctica y directa, el bloque fundacional sobre el cual se edificó la arquitectura del tiempo moderno y la geometría topográfica. El producto más tangible y de mayor impacto global derivado de esta recopilación de datos empíricos fue la invención del calendario solar civil. Antes del modelado de la órbita de este astro central, las mediciones del tiempo se basaban principalmente en los ciclos lunares, los cuales presentan una asimetría inherente respecto a las estaciones climáticas y agrícolas. Al enfocar el análisis de manera exclusiva en la regularidad del tránsito del disco de luz, los calculistas determinaron que el ciclo térmico completo, desde el punto de máxima radiación estival hasta su retorno exacto al mismo acimut en el horizonte, tomaba exactamente 365 días. Esta cifra fue el resultado de décadas de observación ininterrumpida y se tradujo en un sistema de organización temporal dividido en 12 meses de 30 días exactos, a los cuales se sumaba un bloque de 5 días adicionales al final del ciclo para cuadrar la contabilidad astronómica.
Esta estructura métrica, basada exclusivamente en la física del Sol, es el antecedente directo del cronograma que regula las actividades humanas en la era contemporánea. La exigencia de mantener sincronizado este calendario matemático con la realidad física del entorno obligó a refinar aún más las técnicas de observación. Los astrónomos notaron que existía un desfase fraccionario mínimo en el retorno del Sol a su punto de origen estelar cada año, una fracción equivalente a un cuarto de rotación diurna. Esta discrepancia geométrica entre el modelo matemático puro y el comportamiento físico real del astro impulsó la investigación sobre ciclos temporales más largos. Así, se estableció un sistema de recalibración periódica que anticipó en milenios el concepto lógico de la corrección temporal que hoy se implementa en los años bisiestos. El nivel de abstracción matemática necesario para comprender que un error de una fracción de día requiere una corrección sistémica cada 4 ciclos anuales demuestra un dominio avanzado de la estadística predictiva, un logro derivado enteramente de la necesidad de mantener el orden establecido por la deidad solar. Para ejecutar estas mediciones con la exactitud requerida, la infraestructura civil desarrolló instrumentos tecnológicos de lectura temporal. El mecanismo más destacado fue el gnomon y su versión a escala monumental, el obelisco. Estas estructuras de granito sólido, talladas con tolerancias milimétricas, no cumplían una función ornamental. Operaban como las agujas de un reloj geológico inmenso. Al ser colocados en plazas abiertas con superficies perfectamente niveladas, los obeliscos interceptaban los rayos descendentes durante las fases operativas de Khepri, Ra y Atum, proyectando un vector de sombra medible sobre el pavimento. Al registrar la longitud y el ángulo de esta sombra a lo largo del día, los técnicos lograban fraccionar el tiempo diurno en las 12 horas operativas descritas en el bloque 5. La estandarización de este método de medición permitió coordinar la logística estatal, organizar los turnos de mano de obra en los proyectos de construcción masiva y regular el flujo de los canales de irrigación con precisión temporal, optimizando el uso de la energía diurna disponible. La necesidad de mantener la contabilidad del tiempo durante la ausencia del Sol, es decir, mientras el disco atravesaba el canal subterráneo del inframundo, generó el desarrollo de la clepsidra o reloj de agua. Al comprender que la rotación era un proceso de 24 horas continuas, los ingenieros diseñaron recipientes cónicos calibrados que permitían el escape de fluido a una tasa constante, equivalente al desplazamiento de la sombra diurna. Estos dispositivos hidráulicos se sincronizaban al final de la 12ª hora diurna y operaban de manera autónoma en la oscuridad, garantizando que el monitoreo del tránsito solar no se interrumpiera bajo ninguna circunstancia. La intersección entre la tecnología de sombras ópticas y la tecnología de fluidos subraya la aplicación de principios físicos complejos para resolver el problema logístico de rastrear un objeto astronómico no visible. La arquitectura monumental en su totalidad se subordinó a esta dictadura geométrica impuesta por el astro principal. Los complejos de piedra maciza funcionaban como observatorios astronómicos encubiertos bajo la forma de centros ceremoniales. La alineación topográfica de sus ejes longitudinales requería cálculos trigonométricos avanzados. Edificaciones que se extendían por cientos de metros, con múltiples portales sucesivos, eran construidas en un ángulo azimutal específico con el único propósito de capturar el primer rayo de luz directo durante eventos críticos, como el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera. El hecho de que un haz de luz, viajando a través del vacío espacial, penetrara de manera exacta hasta la cámara final y más profunda del complejo rocoso únicamente durante 2 mañanas de los 365 días del año, constituye una prueba física irrefutable del dominio de la mecánica orbital y del cálculo de trayectorias a larga distancia. El espacio construido en la superficie de la Tierra se convirtió en una proyección a escala de la cuadrícula matemática del cielo. Para garantizar la precisión de estas alineaciones y el seguimiento ininterrumpido durante la noche, se procedió a cartografiar la bóveda celeste nocturna. Dado que el Sol compartía el espacio con otras fuentes luminosas estáticas y móviles, se identificaron y catalogaron 36 grupos de estrellas específicos, conocidos como los decanos.
Estos cúmulos estelares ascendían sobre el horizonte este en intervalos regulares. Su tránsito nocturno fue mapeado en tablas reticulares que funcionaban como coordenadas de navegación estelar. Al observar qué grupo de estrellas culminaba en el cenit, los observadores podían determinar la posición exacta y la profundidad operativa del Sol dentro de la caverna, del inframundo. La astronomía estelar, por tanto, nació como una disciplina auxiliar y dependiente de la ciencia solar, creada para auditar el movimiento de la fuente primaria de calor mientras ésta se encontraba fuera de la línea de visión. Esta vasta base de datos observacionales, registros de sombras, cartografía estelar y tablas de inundaciones, acumulada durante milenios bajo el pretexto de sostener el orden cósmico del soberano del disco luminoso, fue heredada de manera intacta por las civilizaciones posteriores. Durante el periodo de consolidación científica en el Mediterráneo, las instituciones de investigación, como las establecidas en el norte del continente africano, absorbieron este archivo de métricas. Los modelos matemáticos utilizados para calcular la traslación y rotación de los cuerpos celestes, que posteriormente definirían la astronomía helenística y romana, utilizaron como materia prima los registros exactos de las posiciones de Ra anotados metódicamente año tras año. Sin esta recolección masiva de datos empíricos sostenida en el tiempo, la formulación de modelos predictivos avanzados sobre el comportamiento planetario habría sufrido un retraso de siglos. La conclusión fáctica de este proceso es que la civilización no moldeó al Sol mediante mitos, sino que las leyes inmutables del Sol moldearon la estructura misma de la civilización. Cada ángulo recto trazado en el suelo, cada fracción de tiempo contabilizada en un cronómetro contemporáneo y cada línea de latitud trazada en un mapa derivan directamente del esfuerzo inicial por comprender la geometría de la luz y el calor. La verdadera función de la entidad solar no se limitaba a calentar la atmósfera. Operaba como el factor de calibración constante que obligó a la mente humana a abandonar el pensamiento aleatorio y a someterse al rigor del cálculo, la topografía y la física estelar. Al finalizar este recorrido a través de las 8 fases operativas de la maquinaria cósmica, se establece de manera definitiva que el orden del universo no fue un regalo pasivo, sino una estructura física violenta, demandante y estrictamente calibrada, cuyo funcionamiento incesante dictó las normas fundacionales de la ciencia empírica moderna.